Bueno, y seguimos con dos temas de los cuales venimos hablando a lo largo del programa. Hablamos en la editorial, que tiene que ver con el consumo, la caída que marcan los indicadores en consumo y lo que está ocurriendo con las pymes. Los indicadores también marcan una caída. Para esto, ya lo anunciamos, tenemos como invitados esta noche a Claudio Boada, abogado y director de la Unión de Consumidores y Usuarios. Buenas noches, gracias por venir. Y a Raúl Uting, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y empresario textil. Gracias también. Vamos a arrancar por el consumo, ¿no? Sí. El consumo, la caída del consumo explica la caída de la producción. Tarifazo y ruidazo, ¿no es cierto? Tarifazo y ruidazo. Bueno, Claudio, un poco contanos qué es lo que está pasando de tu perspectiva desde acá, desde la asociación. Bueno, claramente hay una retracción del consumo y esto lo dicen todos, lo decimos nosotros también y decimos, bueno, los sectores medios reacomodan sus consumos, los sectores más vulnerables pasan hambre, ¿no? Realmente esa es la realidad cuando hablamos de retracción de consumos. ¿Y qué significa esto de retracción de consumo? Lo que se venía diciendo, hay menos plata en el bolsillo, la plata rinde menos. Realmente, bueno, las paritarias se quedaron cortos, o el aumento de las paritarias. Me parece que todas las medidas del gobierno, desde el comienzo, devaluación, transferencia a precios de la devaluación, aumento del precio de la carne hasta 140, después bajó un poquito, y el tarifazo como culminación de todo eso, se lee todo con la misma leyenda, disminución de la capacidad de consumo. Y lo mismo pasó en el ámbito laboral, tenemos las paritarias que se las trató de pisar y poner un techo, y los despidos, son dos cartas o dos facetas de lo mismo, de la pérdida de la capacidad de consumo. Y ahí viene el tarifazo. Claro, vamos al tarifazo y al ruidazo. Ya comentamos en el programa también, esto un poco, yo diría de alguna manera, falta de responsabilidad social por algunos medios de no difundir que tuvo efecto en todo el país. Sí, el tarifazo Ahora vamos a la parte, el escenario judicial. Sí. Encontramos un gobierno que me parece que ahora, desde el punto de vista jurídico, está medio perdido, porque no saben si tienen que facturar para atrás, si tienen que facturar con el 400%, algunos dicen que hay que liberar el pago, y de pronto los distintos prestadores que, de alguna manera, vos nos comentabas fuera de cámara, están apretando a los consumidores. Sí, nosotros sostenemos dos cuestiones. La primera es la falta de audiencia pública previa, que es un espacio de diálogo, de información, de análisis, de reflexión, de construcción de un camino. Y lo otro es que no deja de ser muy importante, es que las tarifas tienen que ser justas y razonables de acuerdo a lo que marca la Constitución. Tal vez los fallos judiciales pusieron más hincapié en falta de audiencia pública. Pero el último de Luz, que presentó otro organismo de consumidores, dijo que era desproporcional e injustificada. Exactamente, por eso te decía que es un argumento que está tapado, pero por ejemplo la Cámara de Córdoba dijo un aumento de tarifas que ponga a la gente en situación de excluirlo del uso del servicio no es justo. Bien. En Mendoza, en un fallo, también una jueza dijo, pongamos el límite en el 80% como máximo. En principio le parecía desproporcionado, aún desproporcionado del 400 y 500%, dijo, pongamos el 80%. Y el fallo de la doctora Fons de San Martín también no solamente dijo falta de audiencia pública, sino también dijo es desproporcionado, ilegítimo, nos golpea de una forma que no se puede pasar. Es hace referencia a la estructura de costos, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema de la estructura de costos es clave. Va atado a la audiencia pública, porque las estructuras de costos se discuten en las audiencias públicas. Y nosotros decimos que, bueno, cuando a nosotros nos llega la boleta de gas o de luz, nos llega de la distribuidora, pero en realidad tiene un triple componente ese, ¿no? Tiene la producción, la generación de electricidad o la producción de gas, el transporte, que son los gasoductos en el tema de gas, o los grandes torres que nosotros vemos por la ruta, y la distribución, cómo llegan los caños de gas o cómo llega la red de electricidad hasta nuestras casas. Queremos discutir los tres tramos en las audiencias públicas. ¿Puedo sintetizarlo? Sí. Trato de hacerlo en el lenguaje de los televidentes. En definitiva, si están comprando caro el gas, no me empecés a discutir cuando compran cara la materia prima, sino discutamos de ahí y después discutimos en la etapa de distribución. Exactamente, exactamente, porque te inflan el precio del gas en boca de pozo, como se llama, justifican costos. Y de ahí justifican todo. Claro. Entonces, no, dale.
Sí, bueno, entonces nosotros decimos que la audiencia pública tenemos que discutir todos estos tramos. Y son los costos, las empresas los tienen, son secretos guardados bajo 7 llaves que no lo quieren abrir, pero estamos hablando de servicios públicos, con una concepción de que son derechos humanos básicos. Y no estamos hablando de simples mercancías. Repetí ese concepto porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, y uno de los economistas con los cuales ha discutido Agustín Datelis negó que eran derechos humanos. Sí, son derechos humanos esenciales, son derechos humanos básicos. Tenemos el agua, y te digo más, la Organización de las Naciones Unidas hace 3 años, o 3 o 4 años, aprobó que dice el acceso al agua. O sea, no solamente piensa en el que está ya consumiendo agua y cloacas, sino en toda persona que necesita. Por otro lado, desde el punto de vista económico, si lo miramos desde el punto económico, cada peso que el Estado gasta en agua y cloaca son 6 pesos que ahorran en inversión de salud. Totalmente. Así que desde ese punto de vista, hasta en eso es necesario extender las redes de agua y cloaca. Ese tema para otro programa, el tema de la salud y la prevención. Te vinculo lo que viene hablando recién Claudio en relación a el aumento de las tarifas y en relación a lo que venimos comentando todos, la caída del consumo. Y te pregunto, Raúl, ¿cuál es la situación de las pymes hoy? Las pymes se están incendiando. Las pymes están en su momento más crítico y es absolutamente lógico que esto se vaya agravando. ¿Cómo viene la cosa? Ustedes lo dijeron hace un rato. Hace 7 meses que viene cayendo el consumo minorista. La cadena de distribución lo viene bancando. ¿Por qué? Porque necesitamos bancar a nuestra gente. Necesitamos conservar nuestro capital humano. Entonces, fuimos haciendo stock, fuimos manteniendo nuestras empresas en pie, pero ya no damos más. Ya el fuego nos está calentando los pies y si no apagamos urgente el incendio, las empresas se van al demonio. ¿Qué pasa cuando hay un incendio, muchachos? Tratemos de sentirlo en carne propia. Tratemos de transmitirle esto al televidente. ¿Qué pasa cuando hay un incendio? Lo primero que tenemos que salvar es la gente. Salvar la condición humana. Lo segundo, tenemos que apagar el incendio. Después preocupémonos por cuál fue la causa del incendio y por último empecemos la reconstrucción. Acá hacemos todo al revés. Estamos en este momento discutiendo por qué pasó esto, los 12 años qué pasó, qué robaron, qué no robaron, dónde están los 25 pesos y cuál es el juicio que le tenemos que hacer a Magoya, y todavía traemos delincuentes de cualquier parte del mundo y le pagamos el pasaje para que vengan a declarar en contra de Mongo. Esto no sirve, muchachos. Se está incendiando el 73% de la mano de obra ocupada. Sentámoslo en carne propia. A lo mejor parte de la gente no entiende lo que significa perder el trabajo. No lo sintió en carne propia, así como nuestro presidente no sintió nunca el frío en carne propia. Pero este mes de agosto vamos a tener un mes caliente. Él mismo lo está calentando. Disculpame, tenemos un Raúl Utín recargado. Sí, no, es que la situación de las pymes, nosotros lo seguimos acá en el programa y lo venimos diciendo todo el tiempo, es una situación de tormenta perfecta. Ahora te pregunto, se suma hace unos días atrás el puerta a puerta. ¿Esto afecta negativamente también? Pero por supuesto, no solamente afecta directamente, sino que es harto peligroso inclusive para el país. ¿Por qué dices dentro de esas cajas que nadie aclaró cómo se van a controlar, cómo se van a verificar. Aclaremos, $5.000 por año como máximo, ¿no es cierto? Sí, y podés traer hasta tantas prendas o tantos productos iguales, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va a hacer el control de las miles y miles y miles de cajas que pueden entrar? No hay un sistema aclaratorio que verifique esto. Entonces, frente a eso, vos podés meter cualquier cosa dentro de la caja. Sí, cuando vos pasás por el escáner de Seiza, y esto lo sabemos perfectamente, pasa cualquier cosa, imagínate lo que puede pasar por estas cajas, que nadie controla. Entonces, no solamente va a traer un perjuicio enorme, imagínate esto, se puede traer hasta 50 kilos. Una remera, una chomba, pesa 200 gramos. Imagínate lo que podés traer adentro de estas cajas. Sí. Podés fundir, claramente, podés quebrar
el comercio, por lo tanto la confección, por lo tanto la industria. Tengo una pregunta. El gobierno dice que hay que reconfigurar los sectores que no son competitivos. Vos pertenecés a la industria textil. Esto fue glorioso. Cabrera tiene un sentido de la oportunidad espectacular. Disculpa, bueno, pero hablando del sector textil, porque bueno, uno, por tu reacción, nosotros sonreímos, pero realmente es muy triste, siempre pendular. Yo me acuerdo en la época de mis padres y demás, de acuerdo al gobierno que viene, siempre fue una variable de ajuste el sector textil, ¿no? No es un tema pendular, disculpame que te corrija. La industria textil siempre fue así. Pendular con el gobierno me refiero, ¿eh? Cae. Cuando la economía levanta, es la primera que levanta. Sí. Cuando la economía cae, es la primera que cae. Sí. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el sector textil es mano de obra intensiva acá y en todos los países del mundo. Por eso es que tenemos problemas. Por eso es que nuestra competitividad está muy puesta entre paréntesis, y por eso es que quieren la reconversión. ¿Pero por qué? Porque atrás de cada máquina de coser indiscutiblemente tenés que poner una persona. Pero el sector textil sostiene, comprende a 500.000 personas. 500.000 personas que el señor Cabrera se dio el lujo de decir, sí, nosotros entendemos que el sector textil hay que reconvertirlo. Cuando le preguntaron en qué, dijeron, no tenemos idea. Claro, reconvertirlo, vamos a hacer pirulines, no sé. Nosotros sabemos ser textiles. De hecho, mi planta tiene 65 años de ser textil. Yo soy segunda generación y ya la tercera generación es que la está manejando. No es que esto se hace de la noche a la mañana. Y te aclaro más. La industria textil hoy, gran parte parada, de hecho está el 62,4% de la industria está en funcionamiento, el resto está parado. Por eso que no tiene sentido esta ley PYME que sacaron, que apoya la oferta y no hace nada sobre la demanda, no tiene ningún sentido, porque acá, ¿para qué queremos más máquinas si las máquinas que tenemos están paradas? Claro. Entonces, tenemos las máquinas más modernas, igual que cualquier país del mundo. Más, yo tengo en este momento, una máquina navegando que me va a llegar al país, dentro de 30 días. 0 kilómetros. O sea, no hay más moderno. No existe más moderno. Estás esperando la máquina y la producción. Y la demanda. Claro. Y la demanda. Y sin embargo, la máquina que tengo hoy, el mes pasado, la tuve 10 días parado. De los 30 días del mes, 10 estuvo parada. Bueno, esperemos que el gobierno lleve adelante políticas que estimulen la demanda para que tu máquina, la que llega, se ponga a funcionar. La pongan a funcionar, ¿no? Sí. 2 medidas, ¿puedo? Sí, ¿cómo no? Dale, ya cerramos. Acordate, estamos con la manguera, estamos apagando un incendio. 2 medidas urgentes. Sí. Mantener el salario real, que hace el mercado interno, y parar la importación 180 días hasta que tengamos medidas claras que superen esta etapa del incendio. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Del otro lado, sabemos que Cabrera mira este programa y va seguramente a hablar conmigo. Le mandamos un saludo a Cabrera. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que la Corte Suprema falle en favor de los usuarios, ¿no es cierto? Esperemos que la Corte Suprema escuche la voz de los usuarios que se expresó en todos estos ruidazos y también la voz de la justicia, porque hay más de 50 y pico de fallos de cautelares y de fallos definitivos en contra del tarifazo. Bueno, gracias a los dos por haber estado acá esta noche.